Bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, me voy a presentar. Yo soy el profesor Ezequiel Barbosa. Voy a dictar la materia de neurología, ¿sí? Para la carrera de psicopedagogía. ¿Está bien? Bueno, antes de comenzar a explicar los contenidos de la materia, me gustaría explicarles a todos cómo va a ser un poco la metodología del cursado de esta materia. Básicamente, bueno, nosotros íbamos a tener unas clases presenciales por grupos, pero bueno, esto ya se ha modificado, solamente les he podido dar clases a un solo grupo. Así que, bueno, las clases, digamos, bueno, probablemente están diferentes acá en el PowerPoint, pero bueno, las actividades, bueno, van a ser clases grabadas. Estoy viendo, digamos, de poder ver cómo hacer una clase que sea virtual, pero que sea, digamos, en vivo, donde todos puedan participar. Pero bueno, básicamente estas clases van a ser una exposición, digamos, en PowerPoint, donde, bueno, yo voy explicando los temas y esas clases después yo lo voy a subir a través de un enlace de YouTube y lo voy a subir, digamos, al EduLive, ¿sí? Básicamente la materia, bueno, va a tener dos exámenes parciales. Para poder regularizar la materia, ustedes tienen que aprobar estos dos exámenes. También habrá una especie de evaluativo que, digamos, va a tener la misma metodología que la del parcial, eh, pero obviamente es mucho más corto para que ustedes vayan viendo y afianzando un poco los contenidos de la materia, ¿sí? En el caso de que ustedes regularicen ya la materia, cuando ya tengan sus dos parciales aprobados, van a tener la posibilidad de rendir el examen final. En el caso de que sea regular, generalmente el examen oral, bueno, es con la capilla, donde se les da a ustedes la posibilidad de que preparen un tema, bueno, y después el profesor hará las preguntas pertinentes, ¿sí? En el caso de poder regularizar la materia, ustedes, bueno, como ya les dije, tienen que aprobar los dos exámenes parciales con una nota mínima de 5 o 50%. Así que bueno, eh, el PowerPoint estaba preparado, digamos, para lo que era una clase, digamos, presencial. Pero bueno, una de las formas que yo tengo para el examen es que justamente, bueno, nosotros nos podamos conocer. Eh, bueno, acá me voy a empezar a presentar yo, digamos. Yo soy el profesor Ezequiel Barbosa. Soy de acá, de la localidad de San Miguel de Tucumán. Mi profesión, bueno, es licenciado en Ciencias Biológicas. Una de las cosas que más me gusta a mí, bueno, es justamente el estudio de las aves. Y bueno, una de las cosas que no me gusta, bueno, justo no tengo fotos, pero generalmente son las tareas domésticas. Este es un tipo de presentación que le hago yo generalmente todos los años y todos pueden participar, digamos, utilizando esta misma presentación, ¿no? Ya vamos a tener tiempo de hacerla. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora un poco con lo que es la materia, ¿sí? Lo que es la neurología, bueno, es una ciencia, bueno, que se encarga del estudio de las estructuras, funciones y el desarrollo de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? También involucra lo que es el sistema muscular, tanto en su estado normal como en su estado con patologías. Nosotros vamos a enfocarnos más en lo que es el estudio del sistema nervioso. Toda la parte que sea de patologías la vamos a ver en otra materia que ya la van a tener en segundo año, que es neuropatología, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a focalizar en todo lo que es
la estructura y la función y el desarrollo justamente del sistema nervioso. ¿Qué objetivos tiene esta materia? Que bueno, justamente ustedes puedan aprender sobre las estructuras generales del sistema nervioso, que puedan comprender cómo funciona este sistema y que entiendan bueno, justamente lo que es la influencia del funcionamiento del sistema nervioso sobre las reacciones del cuerpo humano ante un estímulo. Bien, una de las características que tienen todos los seres vivos bueno, es justamente la ifitabilidad, ¿sí? Que bueno, justamente la capacidad que tiene un organismo de responder a un estímulo, ¿sí? Pero bueno, justamente estas respuestas son diferentes en distintos tipos de organismos, ¿sí? No es la misma respuesta que puede dar una persona ante, por ejemplo, un estímulo que sea la luz, que la respuesta que la puede dar una planta, o hasta organismos muy pequeños como por ejemplo una bacteria, ¿sí? Entonces las respuestas siempre van a ser diferentes de acuerdo al tipo de organismos que nosotros nos vamos a querer referir. Y la diferencia, bueno, digamos, estaría, bueno, basada en dos aspectos, que sería la cantidad de las respuestas posibles que puede dar un organismo, ¿sí? Y también la complejidad de esas respuestas. Por ejemplo, las plantas pueden responder, bueno, a los cambios en los niveles de la luz. Por ejemplo, pueden responder mediante los cambios en lo que es el crecimiento de su tallo. Si ustedes alguna vez habrán observado que cuando hay algunas plantas que crecen en la oscuridad, estas empiezan a inclinarse, bueno, justamente hacia los lugares donde hay mayor cantidad de luz, ¿sí? Algunos animales también lo hacen, digamos, pueden acercarse o alejarse de la luz, pero bueno, ya en el caso de los seres humanos, las respuestas son mucho más complejas. Y eso se debe, bueno, justamente en lo que sería el reino animal, a que, bueno, nosotros tenemos un sistema nervioso que está mucho más desarrollado, ¿sí? Y eso ya lo vamos a aprender en esta materia, vamos a ver ahora en esta clase, bueno, justamente cómo ha llegado el ser humano a tener ese sistema nervioso tan desarrollado. Los seres humanos, por ejemplo, ante un estímulo, bueno, que da una respuesta, esas respuestas pueden ser extremadamente complejas. Por ejemplo, si nosotros damos, por ejemplo, como una respuesta a la risa, es tan complejo, digamos, la risa y es algo tan común y tan simple. Nosotros la podemos ver a la risa como algo simple, pero es una respuesta bastante compleja, ya que involucra casi 15 músculos de la cara para poder realizar una risa, ¿sí? O una sonrisa. Entonces, todo lo que es digamos, la cantidad y la complejidad de las respuestas que puede emitir cualquier persona o cualquier ser vivo, va a depender, digamos, de los mecanismos y los sistemas de coordinación que posean, ¿sí? Y en el caso de los animales en general, hay dos sistemas que son muy importantes, digamos, para la complejidad de las respuestas, ¿sí? Que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es lo que nosotros vamos a abordar ahora en la materia. Y lo que es el sistema endocrino lo vamos a abordar en una materia que es del segundo cuatrimestre, que es psicofisiología, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, bueno, funciona, digamos, mediante señales de naturalezas eléctricas y químicas, que nosotros las llamamos impulsos nerviosos. Generalmente este sistema, digamos, se caracteriza por presentar respuestas que son rápidas y de corta duración, mientras que el sistema endocrino funciona mediante sustancias químicas que son llamadas
hormonas, y acá en este caso, digamos, las respuestas tienden a ser generalmente más lentas y, digamos, de una duración más larga. ¿Está bien? Ahora, lo que es el sistema nervioso, si nosotros podemos definirlo como un complejo un complejo conjunto de células que van a estar encargadas de dirigir y supervisar y de controlar todas las funciones y las actividades de nuestros órganos y del organismo en general, ¿sí? De todo el organismo. Digamos, desde lo que sería la captación o la recepción de los estímulos hasta la emisión de la respuesta, bueno, en el interior del cuerpo, digamos, van a ocurrir eventos, digamos, que son, por ejemplo, la transmisión y el procesamiento de las señales, y tiene que haber alguien, digamos, que coordine todo esto. Y eso es el sistema nervioso, ¿sí? Lo que va a hacer el sistema nervioso, bueno, es justamente coordinar a todos los sistemas, al resto de los sistemas que nosotros poseemos, como el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio, ¿sí? Y hasta incluso al mismo sistema endocrino. Para que ustedes tengan una idea, bueno, lo que es la aparición, digamos, del sistema nervioso en lo que es el reino animal, bueno, se calcula que, bueno, apareció aproximadamente hace unos 600 millones de años atrás, ¿sí? Y bueno, y justamente esta aparición, bueno, es por una necesidad, ¿sí? Que es de tratar de coordinar y administrar los estímulos que recibían los, los primeros animales. Entonces, una vez que se recibe la información sobre, por ejemplo, las condiciones ambientales, ya sea tanto internas como externas del organismo, el sistema, lo que tiene, este sistema nervioso lo que hace es una integración y coordina, digamos, las vías por las cuales van a ser transmitidas las señales, ¿sí? Obteniendo, digamos, en algunas de sus zonas una señal de respuesta que hace efectivo, bueno, que hace, digamos, que los músculos y las glándulas puedan dar una respuesta, ¿sí? Si un estímulo, bueno, puede ser, por ejemplo, que uno se pincha el pie con un clavo en el piso, obviamente la respuesta es muscular, bueno, justamente para poder elevar el pie, ¿sí? Alejarlo de lo que es ese clavo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces ahí el sistema, bueno, justamente va a actuar para dar una respuesta que es mover el pie. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, eh, esperen un segundito, me estoy olvidando de algo, acá está. Acá, por ejemplo, eh, tenemos en lo que sería, digamos, la parte interna, para que ustedes vean también que no solamente es encargado de recibir los estímulos externos, sino también internos en el caso nuestro. Bueno, por ejemplo, acá tenemos la aorta, ¿sí? Y acá tenemos en verde todo lo que serían nervios y que están llevando información hacia el sistema nervioso, este, dando, bueno, justamente la información de cómo está, por ejemplo, la concentración de oxígeno o dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Obviamente si hay una baja de concentración de oxígeno en la sangre, el sistema enviará, digamos, una respuesta ante ese estímulo de que, bueno, en los pulmones se tienen que ventilar un poco más, entonces aumenta, por ejemplo, la respiración. Empezamos a respirar más fuerte y más seguido, ¿sí? Para, bueno, compensar, bueno, justamente esa baja de oxígeno en la sangre. Esto lo hacen unos sensores, digamos, que, bueno, justamente se llaman los glomos aórticos, los que están ubicados en la aorta, ¿sí?
Acá tenemos otros, que son los globos carotídeos. Las carótidas son unos sistemas de vasos que bueno, van a llevar la sangre hacia la cabeza, digamos. Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo surgió este sistema nervioso en la evolución, digamos. Como yo ya lo había dicho hace rato, más o menos se calcula que el sistema nervioso apareció hace unos 600 millones de años atrás, ¿sí? Y la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente unos 4.000 millones de años atrás, ¿sí? Eso es una aproximación, no son datos exactos. Eh, entonces, todo lo que es la comunicación de los organismos este, con digamos, con lo que es el ambiente, la comunicación, digamos, lo que es su sentido más amplio, en todo lo que es la emisión y la recepción de señales, digamos, es inherente a la vida. Entonces, las formas más primitivas, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Las bacterias, así como conocemos, hay algunas que causan enfermedades, otras son de vida libre. Este, estos organismos, digamos, obtienen, digamos, o pueden captar estímulos que vienen desde el ambiente. Y eso lo hace, bueno, justamente la propia célula, porque son células y hay receptores, ¿sí? Y en base a esos receptores van a emitir una respuesta. Por ejemplo, si hay cambios en los niveles del pH, una bacteria puede reaccionar, digamos, aumentando o disminuyendo su reproducción, ¿sí? La división. Este, También, digamos, en los organismos que ya son un poco más complejos, este, pueden reaccionar de otra forma. Por ejemplo, acá tenemos ya organismos coloniales, ¿sí? Ya no es una célula, sino que son grupos de células que están agrupadas. Acá, bueno, ya las respuestas, bueno, son captadas por algunas de las células, generalmente las más externas, y van pasando un poco la información hacia las células más internas, y ese organismo este, mm, que es, digamos, ese organismo colonial va a reaccionar, digamos, de acuerdo al estímulo. Bueno, eh, estos organismos que viven en... Ay, perdón, he puesto en pausa, ¿no? Por eso, para anotar ahí un cambio. Estos organismos que viven, digamos, de formas coloniales aparecieron hace aproximadamente unos 2.000 millones de años atrás, ¿sí? Todavía siguen existiendo, muchas algas viven así de esta forma. Eh, pero ya hace aproximadamente unos 600 millones de años atrás, ya empiezan a aparecer, digamos, eh, digamos, organismos que ya pertenecen al reino animal, ¿sí? Entre ellos, digamos, los más simples son las esponjas marinas. Estos organismos, bueno, todavía carecen de un sistema nervioso, pero ya empiezan a presentar estructuras que se llaman estructuras reticulares protoneurales, y que actúan, digamos, este, mm, son capaces, digamos, de contraerse, ¿sí? Estas estructuras, estas células, pueden contraerse como respuestas a lo que serían los cambios de la presión del agua o de la composición del agua que los está rodeando, ¿sí? Obviamente, bueno, las esponjas más conocidas, bueno, es que es
el dibujito del Bob Esponja. Siguiendo, digamos, en lo que es la evolución de los animales, del grupo del reino de los animales, ya empiezan a aparecer, por ejemplo, organismos que tienen movilidad. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, los más básicos, los más simples son las medusas, por ejemplo, medusas y corales. En el caso de los corales son inmóviles, ¿no? Pero ya en el caso de las medusas, estos organismos, digamos, ya tienen en lo que nosotros llamaríamos la piel, células que ya se especializan en reaccionar a determinados estímulos. O sea, ya son células sensitivas, ya son neuronas, ¿sí? Y estas células han desarrollado una serie de prolongaciones que les permite, digamos, interactuar con otras células, que también, digamos, esas células se han especializado para contraerse, ¿sí? Entonces, acá ya podemos decir que estos animales ya tienen un sistema nervioso, pero es un sistema nervioso muy simple, ¿sí? Este es un sistema que se va, digamos, se va a caracterizar por ser difuso y descentralizado, ¿sí? Muy distinto a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que está centralizado. Y forma unas estructuras llamadas plexos o redes, ¿sí? En el caso de las medusas, por ejemplo, tienen comportamientos que son muy simples. Sobre todo son de movimientos de natación, tienen movimientos de defensa y capturas de alimento, pero no son movimientos muy complejos, ¿sí? Siguiendo, digamos, con lo que es la evolución de este sistema nervioso, ya tenemos en formas terrestres, digamos, algunos gusanos, como los platelmintos o gusanos planos o planarias. En el caso de estos gusanos, ya tenemos un sistema que es más complejo. Acá ya no está formando una red difusa, sino que ya empiezan a presentar un cierto grado de lo que se llama cefalización. O sea que en las ciertas zonas del cuerpo de estos animales empieza a aparecer una mayor concentración de células nerviosas, ¿sí? Y esa zona es la cabeza, justamente. Por eso se llama cefalización ese proceso. Si bien estos animales siguen siendo bastante simples o sencillos en su comportamiento, este, lo que sí llama la atención, bueno, que justamente es estas células empiezan a formar agrupaciones llamadas ganglios, ¿sí? Y sobre todo, bueno, en la zona de las cabezas son de mayor desarrollo, son los que van a formar como una especie de cerebro. Bueno, y como podemos ver, los ganglios que presentan a lo largo de su cuerpo, que a lo largo de su cuerpo, digamos, son mucho más pequeños que los que están en la cabeza, están unidos ya por nervios transversos y se van comunicando, ¿sí? Bueno, esas son las planarias, por si no las conoces, o gusanos planos, ¿sí? Ya un poco más avanzando, digamos, en lo que es el reino animal, ya acá encontramos, por ejemplo, un sistema nervioso de lo que serían los anélidos, ¿sí? Que son, ya no son gusanos planos, son gusanos redondos. Los anélidos son las famosas lombrices, sanguijuelas, ¿sí? Son los más conocidos. Eh, y acá, digamos, las lombrices ya empiezan a tener un sistema que ya empieza a ser más centralizado, o sea, ya tiene nervios centrales. Si a ustedes alguna vez han visto
una lombriz, habrán visto que tiene segmentos. Por afuera se lo ve como si fueran anillos, una continuación de anillos. Bueno, esa continuación de anillos es tanto externa como interna, ¿sí? Entonces ahí se forman los segmentos. Entonces cada segmento, que es lo que nosotros vemos acá, esto es un segmento, por ejemplo, acá tenemos otro segmento y acá tenemos otro segmento. El primero, bueno, obviamente es la cabeza, ¿sí? Y cada uno de estos segmentos presenta ganglios y cordones. Eh, Como acá ya estos animales tienen un volumen, no son planos, se empieza a ver que, bueno, justamente ese cordón empieza a tener una posición que es la posición ventral. Pero además, ¿sí?, los ganglios que son cefálicos empiezan a hacerse mucho más notables, mucho más grandes, y ya van a empezar a tener como función de cerebro, ¿sí? Acá, al igual que en los gusanos planos, esos ganglios, bueno, que están en una posición ventral, se conectan, digamos, ahora van a ver acá, a ver, se empiezan se conectan con los ganglios que están en el mismo segmento, ¿sí? Porque tienen un par de ganglios. Eh, bueno, acá ya empezamos a ver que esos ganglios, si bien están, digamos, en cada uno de los segmentos, empiezan a acercarse un poco más, ¿sí?, para formar algo similar a lo que nosotros llamaríamos una médula espinal, ¿sí? Pero siguen estando separados y conectados esos ganglios, ¿sí? Separados y conectados por nervios, pero empiezan a acercarse un poquito más, ya empieza a ser más centralizado este sistema, ya empieza a estar más en el centro, ¿sí? Pero recuerdan que todavía toda esa cadena de ganglios que tenemos acá es de posición ventral. Y bueno, ya avanzando, digamos, ya llegamos al grupo, digamos, donde se ha producido un gran desarrollo de lo que es el sistema nervioso, que es el grupo de los vertebrados. ¿Quiénes incluyen los vertebrados? Los peces, los anfibios, o sea, sapos, ranas, los reptiles, ¿sí?, las iguanas, víboras, cocodrilos. También tenemos los mamíferos, ¿sí?, al grupo al que nosotros pertenecemos. Nosotros somos del grupo de los mamíferos, ¿sí? En el caso ya de los vertebrados, ya la organización, digamos, ha llegado como a su máxima complejidad. Eh, el sistema nervioso ya está dividido, digamos, en dos estructuras bien marcadas, que es el sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, que eso antes no lo teníamos en los otros animales. El sistema nervioso central, que es el que está formado por el encéfalo, ¿sí?, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es todo tejido, digamos, nervioso que está por fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Eh, bueno, todos los vertebrados comparten la misma característica, ¿no? Pero ya en el caso de los mamíferos, y especialmente en los humanos, se ha producido un aumento digamos, un aumento muy significativo en el tamaño del cerebro, ¿sí?, tanto en volumen como en superficie. Acá podemos ver, bueno, justamente distintos tipos de cerebros, ¿sí? Fíjense en acá el tamaño de los peces, el tamaño de un cocodrilo, y acá tenemos ratas este, y monos, bueno, y el humano, como se ha producido un gran desarrollo de ese sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Bueno, que este sistema, bueno, tiene una posición dorsal, que es muy distinta a lo que habíamos visto hace rato en invertebrados que tenían un cordón ventral. Bueno, acá tenemos una posición dorsal de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Dorsal con respecto a lo que es el tubo digestivo. Bien,
acá podemos ver, bueno, que justamente cómo se da el desarrollo del tamaño del cerebro, tanto en volumen como en superficies, y acá ya tenemos, comparando los distintos grupos de primates, ¿sí? Acá tenemos los prosimios son los, no sé si conocen todos, pero son los famosos lémures. Bueno, acá tenemos monos del Nuevo Mundo, que serían monos que son de acá, de América, ¿sí? Los monos del Viejo Mundo, perteneceríamos nosotros a este grupo, pero ya en estos, lo que serían los monos del Viejo Mundo, fíjense en el gran tamaño que tiene el grupo de los humanos, ¿sí? Llegando a tener un volumen de 1251,8 centímetros cúbicos, comparadas con los primates, digamos, más primitivos, como los prosimios, que tienen un volumen solamente de 12,6 centímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, ahí tienen otra imagen para comparar con los distintos grupos bueno, estos son los monos del Viejo Mundo, ¿sí? Que serían todos estos grupos que están acá, continuando esta fecha. Los, eh, por ejemplo, los papiones, que son los grupos de los mandriles, digamos, los orangutanes, los gorilas, los bonobos y los chimpancés, que son los más cercanos al hombre, y bueno, acá ya tenemos el humano. Y están pintados de distintos colores, bueno, justamente para que ustedes vean cómo va desarrollándose también el cerebro, qué partes empiezan a ser más dominante, ¿sí? Obviamente sigue dominando lo que es el lóbulo frontal, pero también se puede ver que hay un gran desarrollo de otros lóbulos, como los temporales, el temporal y el parietal. Bueno, hasta acá ya hemos visto un poco cómo se ha ido originando, digamos, el sistema nervioso en los distintos grupos de animales hasta llegar a lo que es el humano. Ahora, ya en el humano vamos a ver un poco lo que es el origen embriológico de este sistema nervioso, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar, o vamos a tomar como punto de partida, la formación del cigoto, que es justamente la unión del espermatozoide con el óvulo. Y bueno, inmediatamente, casi después de que se produce esa unión, comienza una división, ¿sí? Acá tenemos el cigoto y empieza a producirse lo que es la división, ¿sí? De esa célula. Empieza rápidamente a dividirse. Bueno, acá tenemos una célula, acá ya tenemos 8 células, y acá tenemos una gran cantidad de células. Vayan viendo cómo se va produciendo esa división. En los primeros días, digamos, vemos que esta estructura que se llama bueno, acá primero la blástula y la gástrula, este, no, no varía, digamos, en volumen con el cigoto. Si bien acá, bueno, se produce un aumento en el número de células, pero no un aumento en el volumen, ¿sí? Bien, entonces, eh, en la superficie, digamos, ya de lo que sería la gástrula, eh, bueno, perdón, entonces tenemos la plástula primero, ¿sí? Que hemos visto que comienza a dividirse, formando esto que es las blástulas, y vemos que se forma como una estructura hueca, como un globito. Bueno, en el interior, ese hueco, bueno, se llama el blastocele. Y desde la parte más externa, ¿sí? De esa blástula, empieza un proceso que se llama gastrulación, ¿sí? Que es una invaginación, es como si nosotros metiéramos un dedito en ese globo y llevaríamos la parte más externa hacia la parte más interna. Cuando se cierre eso, va a formar un tubito, digamos, y que va a dar origen a una capa embrionaria que es el endodermo, ¿sí? Y la parte más externa, que nosotros acá ya la vemos pintada de azul, va a formar una capa embrionaria que se llama el ectodermo.
Luego, entre el ectodermo y el endodermo, se va a formar otra capa embrionaria que se llama el mesodermo, ¿sí? Y acá lo vemos mejor. Entonces acá ya pintaditos de azul va a quedar formado lo que es el endodermo. Acá tenemos el mesodermo, ¿sí? Y por fuera tenemos la capa que a nosotros vamos a ver ahora, que es justamente el ectodermo. El ectodermo es el que va a dar lugar, por ejemplo, a todo lo que sería la parte externa de nuestro cuerpo, como por ejemplo la piel. Y el endodermo va a dar origen a lo que es el tubo digestivo. El mesodermo va a dar lugar, por ejemplo, a la formación de los músculos, ¿sí? Bien, bueno, tenemos, perdón, que ahí estamos. Ahora, en la superficie ya habíamos dicho que teníamos una capa que era el ectodermo, ¿sí? Y entonces, a medida que va avanzando lo que es el desarrollo embrionario, en ese ectodermo aparece una estructura que se empieza a formar, digamos, como un surco, que lo tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá es mesodermo, esta es la notocorda, que es una característica que tienen todos los vertebrados, ¿sí? Pero en el ectodermo empezamos a observar, ¿sí?, una estructura, ¿sí?, que se va a llamar la placa neural, ¿sí? Entonces, cuando avanza todo lo que es ese desarrollo, digamos, este, de la, de la, del organismo, aparece ese surco, y ese surco empieza después a hacerse cada vez más profundo. Y aproximadamente ya para lo que sería el día 20 después de lo que es la concepción, digamos, se han fusionado, digamos, formando lo que es comienzan a hacerse, bueno, más profundo este surco, como ven acá, y los extremos de ese surco terminan uniéndose, ¿sí? Y nosotros acá vamos a observar, bueno, justamente lo que es la placa neural, ¿sí?, que es lo que se va a terminar uniendo, y acá en verde vamos a ver lo que es los bordes de la placa neural, bueno, justamente, bueno, de otro color, que ya vamos a ver qué van a dar origen a cada una de estas cosas, cada una de estas estructuras, ¿sí? Entonces, lo que es la parte central de esa placa va a dar origen a lo que es el tubo neural, ¿sí? Este tubo neural después va a dar origen a lo que es el cerebro y la médula espinal, y las células de las crestas neurales, que acá lo tenemos en verde, ¿sí?, va a dar origen a lo que es el sistema nervioso periférico. El tubo neural va a dar origen a lo que es el sistema nervioso central, y las placas neurales, las crestas neurales, perdón, va a dar origen a lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bueno, a medida que avanza todo lo que es el desarrollo, este, una vez que ya se ha formado ya lo que era el tubo neural, ¿sí? Aproximadamente ya lo que sería la cuarta semana después de la concepción, en el tubo neural empiezan a aparecer este, tres dilataciones, ¿sí? Uno de los extremos de ese tubo neural empieza a dilatarse, y vemos tres grandes dilataciones, y comienzan a separarse del resto, no a separarse o a cortarse, sino que a separarse en lo que es la forma. Y digamos, y esas dilataciones van a estar, digamos, en el extremo anterior del tubo neural, ¿sí? Y esto va a formar lo que nosotros, digamos,
digamos, avanzando en el tiempo, va a formar lo que es el encéfalo. Entonces, esas tres dilataciones que nosotros vemos en el tubo neural, en la parte anterior, bueno, justamente son tres vesículas o dilataciones que se van a llamar prosencéfalo, que va a dar origen a lo que nosotros llamamos el cerebro anterior, el mesencéfalo, que va a dar origen, o mejor dicho, la etimología, digamos, mesencéfalo es cerebro medio, y romboencéfalo, que es el cerebro posterior, ¿sí? Después del resto del romboencéfalo, lo que vamos a tener es el resto del tubo que va a originar, digamos, lo que es la médula espinal. Entonces, a medida que va avanzando ese desarrollo, el prosencéfalo, ¿sí? Empieza a desarrollarse un poquito más y va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo, ¿sí? ¿A qué va a dar lugar después el telencéfalo? Lo que nosotros llamamos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y el diencéfalo va a dar lugar a lo que es el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, ¿sí? No tiene un gran desarrollo, pero el rombencéfalo sí sigue desarrollándose y va a dar lugar al metencéfalo y el mielencéfalo. A su vez, el metencéfalo va a dar lugar a una estructura que se llama la protuberancia anular y el cerebelo, ¿sí? Y el mielencéfalo va a dar lugar a lo que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Y por debajo ya tenemos la médula espinal. Esta es una explicación bastante sencilla, ¿sí? Lo que es el origen embriológico, digamos, de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, justamente, de nuevo, que va dando lugar cada una de estas estructuras que vienen desde el prosencéfalo y que va a dar lugar, bueno, justamente al, al final, ya cuando está formado un embrión. Bueno, entonces, una vez que ya está formado ese sistema nervioso, nosotros vamos a poder diferenciar en este sistema dos estructuras, digamos, las estructuras más simples que vamos a poder diferenciar son dos, este, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y digamos, en el caso del humano, perdón, digamos, esta división nosotros las hacemos, bueno, justamente de acuerdo a lo que es la ubicación, digamos, juntamente a la estructura, ¿sí? Ya habíamos dicho que el sistema nervioso central estaba formado por el encéfalo y la médula espinal, y todo el tejido nervioso que esté por fuera del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico. Este, Perdón. Bueno, en el caso de lo que es el sistema nervioso central, digamos, va a estar, digamos, conectados con receptores sensitivos, ya sea por ejemplo, de los músculos, de las glándulas, y va a estar, digamos, conectado a través de lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? O sea que todo lo que es músculos, glándulas, digamos, está conectado con el sistema nervioso central, pero eso es el sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico es el que va a llevar la información hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces lo que es el sistema nervioso central, formado por el encéfalo, ¿sí? Que incluye toda esta parte, y la médula espinal. Acá nosotros podemos ver cómo van, cómo de dónde deriva cada una de las partes del encéfalo,
el cerebro, los hemisferios cerebrales derivaban del prosencéfalo, el mesencéfalo se mantiene, digamos, con un poco de desarrollo, pero sí el rombencéfalo daba lugar a lo que es la médula oblonga, cerebelo, ¿sí? El puente, y después teníamos el resto del tubo neural que formaba la médula espinal, y acá nosotros podemos ver, bueno, justamente cómo está formado el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que ya habíamos dicho que es todo el tejido este que está por fuera del sistema nervioso central. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene nuestro sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso siempre se lo ha comparado, por ejemplo, con máquinas y sobre todo con las computadoras, ¿sí? Entonces, se lo compara así, bueno, justamente porque se tiene este es un sistema, digamos, que funciona, digamos, mediante la captaciones de los estímulos, que eso lo hacen, digamos, los receptores, y van a enviar, digamos, toda esa información a través de nervios, lo van a enviar hasta el sistema nervioso central, que es donde se va a analizar, digamos, este, el, digamos, las señales, perdón, se van a analizar, digamos, los estímulos que uno recibe. Ahí se va a hacer, digamos, todo lo que es el procesamiento y la integración de esa información, y se les va a producir después una respuesta, ¿sí? Entonces, esa respuesta también va a ser llevada a través de unas estructuras que se llaman nervios, que ya lo vamos a ir desarrollando, digamos, a lo largo de la materia, y vamos a ver que justamente en nuestro sistema tenemos dos funciones que son primordiales, que son las funciones sensitivas, integradoras, y las funciones motoras, ¿sí? Las funciones sensitivas, ¿sí? Son las que, digamos, permiten detectar los estímulos, tanto internos como externos, ¿sí? Entonces acá existen, digamos, células especializadas que la vamos a llamar neuronas sensitivas o aferentes. Estas son las que van a llevar, digamos, la información hasta el sistema nervioso central. Y después tenemos la función integradora, digamos que este sistema digamos, lo que va a hacer, digamos, es integrar o procesar la información sensitiva que ha llegado, ¿sí? Y después tenemos la función motora, que ya, digamos, una vez que el estímulo ha llegado hasta el sistema nervioso central, se ha procesado, se tiene que generar una respuesta, ¿sí? Esa respuesta se va a trasladar, digamos, por un tipo de neuronas que la vamos a llamar motoras o eferentes, ¿sí? Y esas neuronas van a transmitir la información desde lo que sería el sistema nervioso central hasta el músculo o la glándula, a través de unas estructuras que se llaman nervios, ¿sí? Que son los nervios craneales y espinales. Entonces acá tenemos, digamos, un poco para resumir lo que es la función, cuáles son las funciones del sistema nervioso, que justamente habíamos hablado de la función sensitiva, que capta un estímulo, la función de integración, que bueno, es analizar toda esa información que ha ingresado, y en base a esa información que ha ingresado se va a emitir una respuesta, que es la función motora. Bueno, ¿qué propiedades tiene el sistema nervioso? Bueno, vamos a ver que este sistema, bueno, tiene una serie de propiedades, bueno, que son únicas. Una de ellas es la excitabilidad eléctrica, ¿sí? Entonces todo lo que son las células musculares, y las neuronas, digamos, tienen la característica de generar, digamos, y recibir impulsos eléctricos, ¿sí? Y eso digamos, lo producen en respuesta a un estímulo.
La otra propiedad es la conducción, ¿sí? Que una vez que se ha generado ese impulso nervioso, se tiene que propagar a través de la célula, ¿sí? Y después, otra de las propiedades que tiene nuestro sistema, bueno, es justamente la plasticidad, ¿sí? Que es la capacidad de adaptarse en base a la experiencia a nuevas dificultades. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en esta figura eh, tres, eh, eh, tres gráficos donde podemos ver justamente cómo es una neurona poco estimulada, ¿sí? Vemos que tiene relativamente pocas prolongaciones y a medida que esta comienza a ser estimulada empieza a producir más prolongaciones, ¿sí? Y eso es, bueno, justamente porque tiene la capacidad de cambiar, bueno, justamente eh, para adaptarse a las experiencias que ya ha ido adquiriendo. Bien, hasta aquí vamos a llegar con lo que es la parte general, digamos, del sistema nervioso, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro tema, que también ya lo he dado en clase. Ahí está. Este sí, bueno, acá ya tenemos otro tema que ya lo vamos a ver ahora, lo vamos a desarrollar ahora, que es todo lo que ya nos adentramos acá completamente a lo que es el sistema nervioso, y el tema que vamos a ver ahora es células del sistema nervioso. Bien, al igual, digamos que el resto de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, así como el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema central, perdón, el sistema nervioso está constituido por distintos tipos de tejidos, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es abordar un tipo de tejido que es, digamos, es el tejido más importante del sistema nervioso, que es el tejido nervioso, ¿sí? Y los tejidos son básicamente agrupaciones de células que van a cumplir una misma función, ¿sí? Y en el caso del tejido nervioso, nosotros vamos a encontrar dos tipos de células, ¿sí? Que son las neuronas y las células gliales o células de las neuronas, ¿sí? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos una representación de una neurona típica, ¿sí? Pero acá tenemos, por ejemplo, otras células de otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos las células parietales, que son del estómago. Estas no son células nerviosas. Acá tenemos otras que son del sistema circulatorio, como por ejemplo los eritrocitos o glóbulos rojos. Acá tenemos otro tipo de células, para que vayan viendo las distintas formas que tienen estas células. Esta es una célula muscular o fibra muscular. Todas estas estructuras, ay, me olvidé de poner el puntero. Todas estas estructuras que nosotros vemos acá, que se llaman miofibrillas, son las encargadas de producir la contracción de la célula muscular. Bueno, y acá tenemos otra célula que pertenece al intestino, se llaman enterocitos, que son células que están, digamos, tienen las funciones de absorción. Acá tenemos las fibras musculares de contracción, eh, los glóbulos rojos que tienen la función de transportar el oxígeno hacia el resto del cuerpo, y las células parietales, que son células que van a producir el ácido clorhídrico del estómago para producir la digestión de los alimentos, ¿sí? Y acá tenemos la neurona, que es la célula principal de lo que es el sistema nervioso, ¿sí? En el caso de la neurona, nosotros la podemos definir como la unidad funcional, ¿sí? Del sistema nervioso. Y esta célula va a cumplir
distintas funciones, que ya hemos visto un poco las funciones en lo que es el sistema nervioso, que son las funciones sensitivas, integradoras y motoras. ¿Sí? Ahora, todas las células nerviosas, todas las neuronas, perdón, pueden tener distintas formas, distintos tamaños, pero siempre van a presentar una estructura básica, ¿sí? Que es el cuerpo neuronal, ¿sí? Este, y las neuritas, ¿sí? Las neuritas son las prolongaciones. Y en las neuritas vamos a encontrar dos tipos digamos, las neuritas, hay dos tipos de prolongaciones, dos tipos de neuritas comunes en las neuronas, que son las dendritas, ¿sí? Y el axón, ¿sí? Nosotros acá, por ejemplo, podemos ver en esta célula que esta prolongación, este es el cuerpo celular, ¿sí? O soma, estas estructuras que se empiezan a ramificar como un arbolito, estas son las dendritas, y la otra prolongación es el axón, ¿sí? Toda esta estructura que vendría a ser, digamos, como la raíz del arbolito, bueno, son parte de lo que es el axón, ¿sí? El cuerpo neuronal es, digamos, la parte que va a contener el núcleo de la célula, el citoplasma, las organelas intracelulares, ¿sí? En el caso de las dendritas son, digamos, prolongaciones cortas, muy ramificadas, ¿sí? A partir de ahí, digamos, las dendritas, digamos, son los lugares donde se reciben los estímulos de las neuronas, y de ahí ese estímulo va a ser transformado en un impulso nervioso para, digamos, va a ser transmitido ese estímulo hasta formar un impulso nervioso. Y las otras neuritas, como hemos dicho, que son los axones, que generalmente es una prolongación única, tiene una longitud que es variable, y ahí es donde se va a producir, digamos, lo que es el impulso nervioso, ¿sí? Aunque lo que sería, me olvido de ir pasando el power, este, mm, me había quedado en que aunque el tamaño, digamos, de la célula es pequeño, ¿sí? De las neuronas, las células son pequeñas en general, las neuritas hacen que tengan un gran tamaño, ¿sí? Las células, las células de las neuronas, perdón, ¿sí? Hace que puedan llegar a tener un gran tamaño. Este, Como por ejemplo, le puedo dar un ejemplo de los que serían los axones que pueden tener hasta un metro, digamos, o más de longitud. eh, por ejemplo, de lo que serían, me olvido el nombre, un nervio, que es ya me voy a acordar el nombre del nervio, que va desde la región, digamos, lumbar hasta los del dedo del pie, digamos. Bien. Este, oh, bueno, esto lo voy a explicar en un segundito porque bueno, no quiero perder el hilo. Ay, bueno, perdón. Ay, perdón. Bien, entonces, eh, habíamos dicho que las células pueden tener estas prolongaciones que se llamaban dendritas, y axones, ¿sí? Y estas prolongaciones hacen que las células nerviosas o neuronas tengan distintas formas, ¿sí? Eh, y al tener distintas formas uno las puede clasificar. Entonces, la clasificación, digamos, en cuanto a lo que es la estructura de las neuronas, digamos, se clasifican en tres tipos de células, que son las células unipolares,
esta que tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Donde vemos que a partir del cuerpo de la célula nace una sola prolongación. Esa prolongación puede a su vez subdividirse, pero bueno, se llama unipolar porque solamente desde un solo sector de su cuerpo nace una prolongación. Después tenemos células o neuronas bipolares, justamente desde dos puntos del cuerpo de la neurona nacen prolongaciones. Una va a tener funciones de dendritas y la otra va a tener función de axón, ¿sí? Bipolares, pues salen de los dos polos opuestos. Y después tenemos las neuronas multipolares, este, donde podemos ver que prácticamente desde todo el cuerpo nacen prolongaciones, ¿sí? Las prolongaciones estas nacen desde, los axones nacen desde todo el cuerpo de la célula, y el axón, que como ya habíamos dicho que generalmente es único, también nace desde el cuerpo, pero de un solo lugar, pero las dendritas nacen prácticamente desde todo el cuerpo de la célula. Entonces, estas son las neuronas multipolares. Acá tenemos más las definiciones de cada una de estas neuronas. Este, mm, las neuronas, por ejemplo, las bipolares, digamos, ejemplos de neuronas bipolares la tenemos en la retina, ¿sí? Y de las multipolares, bueno, generalmente son las neuronas, digamos, más comunes que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, y en cuanto a lo que es la clasificación funcional, las neuronas bueno, se clasifican en neuronas sensoriales o aferentes, o sea, que son las que van a conducir, digamos, son las aferentes o sensoriales son las que van a recibir, mejor dicho, son las que reciben o captan los estímulos nerviosos, los llevan hasta el sistema nervioso central. Después tenemos las neuronas motoras, que son las que van a conducir las respuestas desde el sistema nervioso central hacia un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Y después tenemos otras neuronas que se llaman neuronas de asociación o interneuronas. Esta es una clasificación en cuanto a la función, eso es lo que me estaba olvidando de decirle, ¿sí? Que tiene, bueno, justamente la función de integración del sistema nervioso. Acá en este gráfico podemos ver de acuerdo a la función, ¿sí? Tanto a la función y a la estructura. Porque yo en este ejemplo, por ejemplo, tengo en azul, estructuralmente es una neurona unipolar, ¿sí? Y lleva y en cuanto a su función es una neurona sensitiva. En el sistema nervioso central, que en este caso sería la médula espinal, tengo una interneurona, que es una neurona de asociación. Acá en este caso está conectando dos neuronas, ¿sí? Pero por su estructura es multipolar. Y acá tenemos una neurona motora o neurona eferente, que es también una neurona multipolar. Vemos la gran cantidad de dendritas que tiene, y la función que tiene es llevar ese impulso hacia un órgano efector, que puede ser una glándula o un músculo, para que se produzca una respuesta, ¿sí? Bueno, y después en el sistema nervioso también, bueno, eso es en cuanto a neuronas, ¿no? En el sistema nervioso también tenemos otro tipo de células, como por ejemplo las células gliales o células de la glía. Estas células, digamos, en cuanto a lo que sería la cantidad, superan en muchísimo, digamos, a los que son las neuronas. Y estas células, digamos, también tienen una gran variedad de formas y de funciones. Cuando uno habla de células gliales, generalmente habla
digamos, se la relaciona, o mejor dicho, se la relaciona con una función más bien estructural, de defensa y de regeneración y del metabolismo de las neuronas, ¿sí? Vamos a ver acá cuáles son las distintas células gliales que tenemos en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso. La primera que vamos a ver, bueno, estas se llaman astrocitos, ¿sí? Estas son las más abundantes, se caracterizan por, bueno, justamente tener esa forma de estrella, de ahí viene el nombre, ¿sí? Están ubicadas en el sistema nervioso central y es una célula, digamos, que cumple o, digamos, mejor dicho, va a estar formando lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Tiene distintas funciones. La función principal es de nutrición, digamos. Eh, Transmite, digamos, eh, o absorbe, mejor dicho, todo lo que es la glucosa de la sangre y la va a pasar hacia las neuronas, ¿sí? También sirve de soporte estructural, también va a estar, digamos, involucrado en lo que son las regulaciones de las concentraciones de iones, en la reparación, en la regeneración, ¿sí? Pero siempre hay que recordar que la función principal es la de nutrición y de soporte estructural. Otras células son las ependimarias, cuya función principal es la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Estas son células que también están ubicadas en el sistema nervioso central, ¿sí? Se caracteriza por tener una estructura llamada cilios, y esos cilios van a producir un movimiento para que justamente ese líquido cefalorraquídeo tenga movimiento. Otra célula que también está presente en el sistema nervioso central son las células llamadas microglías, son pequeñas. Estas en realidad son células que se llaman macrófagos, y que, digamos, tienen la función de protección, ¿no? Van a proteger el sistema nervioso, digamos, ante el ataque de las bacterias, virus, ¿sí? La función que tiene, bueno, que justamente es la función principal es la defensa. La última célula que está presente en el sistema nervioso central de las células gliales son los oligodendrocitos. Son unas células que van a formar unas estructuras que se llama la vaina de mielina, ¿sí? Ya después vamos a ver que la vaina de mielina también está presente en el sistema nervioso periférico, pero está formada por otras células. Los oligodendrocitos, bueno, se caracterizan por tener prolongaciones que van a formar las vainas de mielina de la célula del sistema nervioso central, ¿sí? Ya vamos a ver después cuál es la función de esa vaina de mielina, ¿sí? Funciona básicamente como un aislante, y una de las características que tiene esta célula es que un solo oligodendrocito puede estar formando la vaina de mielina de varias neuronas al mismo tiempo. Funciona casi como un pulpo, ¿sí? O sea, desde su cuerpo hacen prolongaciones que van a formar la vaina de mielina. Acá, por ejemplo, tenemos una que está formando varias vainas de mielina, pero de una sola célula. Pero acá tenemos, por ejemplo, otra que está formando la vaina de mielinas de varios axones al mismo tiempo. La función, bueno, justamente es de protección y de aislante, que ya eso ya lo vamos a ver más adelante cuál es la función de la mielina. Después ya por fuera del sistema nervioso central, o sea, ya en el sistema nervioso periférico, vamos a encontrar otras células gliales, que son las células satélites, las astroglías, que lo que van a, digamos, la función principal es, bueno, justamente de proteger las neuronas del sistema nervioso periférico. Y después la otra es la célula de Schwann, ¿sí? Que estas también forman la vaina de mielina, pero recuerden que esta es del sistema nervioso periférico. ¿Qué diferencia tiene con los oligodendrocitos? Que acá cada una de las células de Schwann forma una vaina de mielina, ¿sí? Si bien nosotros acá vemos el axón de una neurona, cada vaina de mielina es una sola célula. En cambio, acá veíamos que
cada vaina de mielina estaba formado por una sola célula. Sabemos que cada vaina de mielina está formado solamente por una sola célula, que es la célula de Schwann, ¿sí? Acá, bueno, tenemos un resumen para que ustedes vean, ¿no? Justamente cada uno de los tipos de células glial, justamente su ubicación y la función principal que tiene cada una de estas células. Bueno, hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Ya espero que para la próxima clase podamos tener una clase en vivo para que yo, bueno, justamente pueda conocer a cada uno. Bueno, eso es todo. Yo, bueno, ya nos estaremos comunicando. Estoy esperando que ya me autoricen, digamos, o mejor dicho, estoy esperando que me den el mail de todos los alumnos para que yo los pueda, los adjunte a mi correo y poder enviar la invitación para hacer una clase presencial. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, que tengan una buena semana.